El aliento del mundo primordial es un susurro húmedo y denso, cargado con el perfume de la descomposición y la promesa de una vida exuberante y brutal. Aquí, bajo una bóveda vegetal tan antigua que sus raíces se hunden en el olvido de las eras geológicas, el sol es un invitado esquivo, sus rayos filtrándose apenas en motas danzantes que solo logran acentuar la penumbra reinante. La selva tropical primitiva no es un telón de fondo, es un organismo vivo, palpitante, indiferente a los dramas que se desarrollan bajo sus doseles. Sus sonidos son una sinfonía constante, el zumbido de innumerables insectos, el croar distante de anfibios, el gorjeo frenético de aves que son destellos fugaces de color en la penumbra, pero bajo esta capa audible existe otro silencio, tenso, expectante, un silencio que grita peligro para aquellos que han aprendido a escucharlo. En este inmenso y laberíntico santuario verde existen aquellos que caminan sobre dos piernas, seres que aún están forjando su lugar en la intrincada red de la existencia. No son dueños de este reino, son apenas inquilinos precarios, su supervivencia un frágil equilibrio sostenido por la vigilancia incesante y un conocimiento íntimo del entorno que les rodea. Son los primeros en leer los presagios escritos en el vuelo de una mariposa, en el temblor de una hoja, en el aroma arrastrado por la brisa cálida. Son los clanes de los albores de la humanidad, nuestros antepasados, forjados en el crisol de la necesidad y el miedo. Sus cuerpos, ágiles y resistentes, están marcados por la vida al aire libre, sus pieles curtidas por el sol y la lluvia, sus músculos tensos por la eterna necesidad de moverse, de buscar, de huir. Sus ojos profundos y observadores escrutan constantemente la penumbra, buscando lo que no debe estar allí, o lo que sí debe estar, pero se oculta. Su existencia es una coreografía diaria con la muerte. No es la muerte por la escasez, aunque el hambre es un látigo que a menudo los azota. No es la muerte por la enfermedad, aunque los males desconocidos acechan en el agua estancada y las picaduras venenosas. Es, sobre todo, la muerte por la depredación. En esta selva, el gran depredador no anuncia su llegada con rugidos imponentes o pasos pesados. No, el terror aquí es sigiloso, invisible hasta el último y fatal instante. La amenaza no viene solo de frente o por detrás, viene desde arriba, deslizándose por las ramas más altas con la gracia letal de una sombra. Viene desde abajo, oculta entre las raíces retorcidas y el barro espeso, y sobre todo, viene desde las sombras, aquellas manchas de oscuridad que parecen más densas, más vivas que el resto. Los grandes felinos tropicales son los reyes silenciosos de esta tierra. El jaguar, con su pelaje salpicado de rosetas que imitan a la perfección las manchas de luz en el suelo del bosque. El leopardo, maestro del camuflaje arbóreo en otras latitudes selváticas. El tigre, una fuerza de la naturaleza rayada que se desvanece entre las hierbas altas y las cañas. No importa la especie, su modus operandi es el mismo, la emboscada. No persiguen a sus presas a campo abierto, las acechan, calculan, se funden con el entorno con una maestría que la naturaleza ha perfeccionado a lo largo de millones de años. Sus garras retráctiles les permiten moverse en silencio absoluto hasta que el objetivo está al alcance. Su ataque es una explosión de violencia concentrada, rápida, diseñada para someter y matar antes de que la víctima pueda gritar o luchar de manera efectiva. Contra esta fuerza, estos primeros humanos poseen herramientas rudimentarias, lanzas con puntas endurecidas al fuego, garrotes pesados, cuchillos de piedra lascada. Son defensas patéticas contra la velocidad y la fuerza de un gran felino hambriento, cuya masa muscular puede derribar una presa muchas veces su tamaño. Su verdadera defensa reside en la detección temprana, en la lectura de los signos. Un mono aullador que interrumpe su letanía habitual con un grito de alarma no es solo un sonido, es una señal codificada de peligro inminente. Una bandada de pájaros que levanta el vuelo de repente sin razón aparente no es solo un movimiento, es la indicación de que algo grande y silencioso se ha movido en la vegetación baja. Una rama que cruje levemente donde no hay viento, un rastro de pisadas demasiado frescas en el barro, el olor penetrante y almizclado que trae la brisa, el silencio anormal de los insectos en una zona particular. Cada uno de estos elementos es una palabra en el lenguaje de la selva, un idioma que estos clanes han aprendido a descifrar a través de la observación implacable y a menudo a costa de vidas. La educación de los jóvenes no es solo cómo hacer fuego o encontrar bayas comestibles, es fundamentalmente cómo escuchar la selva,
cómo sentir su respiración, cómo ver más allá de lo evidente. Pero la amenaza no se limita a los mamíferos. La selva tropical es también el reino de lo reptil, serpientes venenosas, camufladas con la perfección de las hojas muertas o la corteza de los árboles. Algunas, como la formidable mamba negra o la cobra, dotadas de venenos neurotóxicos que paralizan en minutos. Otras, como la letal víbora de foso o la serpiente coral, con venenos hemotóxicos que causan un daño interno devastador. No atacan activamente al humano a menos que se sientan amenazadas o acorraladas, pero su presencia es un peligro constante e invisible. Un paso descuidado en la hojarasca, una mano extendida para recoger frutos, un descanso desprevenido junto a una roca, y la punzada, a menudo apenas perceptible al principio, es el presagio de una agonía que puede durar horas o días, una muerte lenta y dolorosa que el clan solo puede observar con impotencia, sin remedios conocidos contra el veneno que quema desde adentro. La vigilancia, en este caso, significa mirar dónde pisas, dónde pones las manos, escrutar cada centímetro del suelo y la vegetación baja antes de moverse. Significa moverse lentamente, deliberadamente, nunca confiando en que un lugar esté libre de peligro. Y luego están las amenazas que acechan en el agua, cocodrilos o caimanes, antiguos depredadores que esperan pacientemente en las orillas fangosas o en las aguas turbias de los ríos y pantanos. Su ataque es una emboscada explosiva, una mandíbula que se cierra con una fuerza incalculable sobre un miembro o un cuerpo entero, arrastrándolo a las profundidades sin esperanza de escape. El simple acto de beber agua, de cruzar un arroyo, de pescar, se convierte en un acto de fe arriesgado, realizado con la máxima precaución y la mirada fija en el borde del agua, buscando la línea de un lomo escamoso, el brillo de unos ojos que apenas asoman sobre la superficie. Este estado de alerta perpetua moldea la vida cotidiana de estos clanes. No hay relajación completa. Incluso durante el descanso nocturno, cuando el fuego ofrece una barrera psicológica, aunque no física, contra los depredadores más audaces, el sueño es ligero y fragmentado. Los guardianes se turnan, sus ojos escudriñando la oscuridad más allá del círculo de luz. Cada crujido en la selva nocturna es una pregunta. Cada sombra que se mueve con el viento es una potencial amenaza. Los niños aprenden desde muy pequeños a permanecer en silencio, a no alejarse, a reconocer el sonido de las llamadas de advertencia de los adultos. Juegan cerca del campamento, siempre bajo la mirada atenta de los mayores o las madres, conscientes de que un momento de descuido puede significar la pérdida de un miembro vital del clan. La caza, la actividad que les proporciona la proteína esencial para su dieta, es también el momento de mayor exposición al peligro. Adentrarse en la selva profunda para seguir el rastro de un jabalí, un ciervo o un tapir significa entrar en el territorio de los grandes depredadores. El cazador se convierte, a su vez, en presa potencial. Cada paso en la cacería es un cálculo de riesgo y recompensa. Vale la pena seguir ese rastro fresco que se dirige hacia la zona pantanosa conocida por sus cocodrilos. Es prudente adentrarse en la espesura donde un tigre fue visto por última vez. A menudo la necesidad, el hambre que aguijonea en el estómago, empuja a tomar riesgos. Los cazadores se mueven como fantasmas entre los árboles, utilizando la vegetación para ocultarse, leyendo el viento para no delatar su olor, interpretando las marcas en el suelo y en las ramas. Pero saben que no son los únicos cazadores en el bosque, y que hay ojos mucho mejor adaptados a la penumbra que los suyos, narices capaces de detectar su rastro a grandes distancias. El conocimiento es su arma más potente, un conocimiento transmitido de generación en generación a través de historias, demostraciones y la cruda experiencia. Los ancianos, aquellos que han sobrevivido más tiempo en este entorno implacable, son las bibliotecas vivientes del clan. Conocen las rutas más seguras, las épocas de mayor peligro, las madrigueras de los depredadores, los lugares donde las serpientes tienden a descansar al sol, los árboles donde los leopardos suben sus presas para comerlas sin ser molestados por otros carroñeros. Sus arrugas cuentan historias de encuentros cercanos, de pérdidas trágicas, de lecciones aprendidas a un alto precio. En sus ojos cansados se refleja la sabiduría milenaria de la supervivencia. La recolección de frutos, raíces y hojas comestibles es una tarea menos peligrosa que la caza, pero no exenta de riesgos. El mejor arbusto de bayas puede estar ubicado en una zona donde una serpiente está al acecho. Un árbol frutal puede atraer no solo a
monos y pájaros, sino también a felinos que ven en la congregación de presas una oportunidad. Las mujeres y los niños que realizan esta tarea se mueven en grupos pequeños, sus sentidos tan agudizados como los de los cazadores, sus manos expertas buscando no solo alimento, sino también signos de peligro, un sonido inusual, un silencio repentino, y la recolección se detiene. Todos los cuerpos se tensan, los ojos se dirigen hacia la fuente potencial de la perturbación. La ingenuidad, la chispa de la inventiva humana, también juega su papel. No pueden competir con la fuerza bruta o el camuflaje perfecto de sus depredadores, pero pueden usar su mente para idear estrategias, cavar trampas simples en el suelo, cubriéndolas con hojas, usar el fuego no solo para cocinar y dar calor, sino para mantener a raya a los animales durante la noche, crear ruidosos espantajos o barreras de ramas espinosas alrededor del campamento, desarrollar llamadas de alarma específicas para diferentes tipos de amenazas. Son defensas rudimentarias, a menudo insuficientes, pero representan el comienzo del dominio humano sobre el entorno, una lucha no con los músculos, sino con la inteligencia. Cada pequeña innovación, cada estrategia desarrollada es una victoria pírrica en la guerra constante contra ser devorados. La relación de estos clanes con la selva es compleja, la respetan profundamente, incluso la reverencian, sabiendo que es la fuente de toda vida. Dependen de ella para su sustento, para su refugio, para todo lo que necesitan para sobrevivir, pero también la temen. La selva es un reino de belleza salvaje y fertilidad desbordante, pero también de crueldad despiadada e indiferencia absoluta. Es el hogar del terror que acecha en las sombras, una presencia constante que nunca desaparece, que se esconde a plena vista. Este miedo no es solo una emoción, es una herramienta de supervivencia. Es el miedo lo que los mantiene alerta, lo que agudiza sus sentidos, lo que les impulsa a aprender y adaptarse. Es un miedo ancestral, grabado en su ADN a lo largo de incontables generaciones que enfrentaron y a menudo sucumbieron a los mismos peligros. El problema central que define la existencia de estos clanes es, por tanto, no es una crisis temporal, no es un desafío pasajero, es la condición fundamental de su vida, vivir bajo el yugo de depredadores superiores en fuerza, velocidad y, crucialmente, en la capacidad de fundirse con el entorno. La lucha por la supervivencia diaria se resume en evitar ser vistos, en detectar al cazador invisible antes de que él los detecte a ellos. Cada amanecer es un triunfo, cada anochecer es una prueba superada, pero la amenaza nunca se disipa por completo. Permanece latente, en cada mancha de oscuridad, en cada susurro del viento entre las hojas, en cada instante de silencio inexplicable. La vida del clan se desarrolla en torno a esta amenaza omnipresente. Las rutas de caza y recolección se eligen no solo por la abundancia de recursos, sino por la percepción de seguridad. Los lugares de descanso se seleccionan cuidadosamente, buscando árboles altos para posibles refugios temporales o áreas con buena visibilidad para detectar aproximaciones sigilosas. Los fuegos se mantienen ardiendo durante la noche, no tanto por el calor en este clima húmedo, sino por la luz y el humo que ahuyentan a algunas criaturas y proporcionan una barrera psicológica contra las que no lo hacen. La cohesión del grupo es vital. Un individuo solo en la selva es presa fácil. La fuerza reside en el número, en la capacidad de dar la alarma, de defenderse colectivamente, por ineficaz que pueda ser, de cuidar a los heridos y a los jóvenes. La presión selectiva ejercida por estos depredadores camuflados es inmensa. Aquellos que son menos vigilantes, menos capaces de leer los signos de la selva, menos ágiles o rápidos para reaccionar, son eliminados de la reserva genética. Sobreviven y prosperan aquellos cuyos sentidos están más afinados, cuyo instinto de autopreservación es más fuerte, quienes poseen una mayor capacidad de aprendizaje y adaptación. Así, la selva, en su crueldad, está esculpiendo a los primeros humanos, seleccionando a los más aptos no para dominar, sino para sobrevivir en un mundo donde son una presa apetecible. La estructura social del clan refleja esta necesidad de vigilancia y conocimiento compartido. El liderazgo a menudo recae en aquellos con mayor experiencia y sabiduría en la supervivencia. Las tareas se dividen de manera que se maximice la seguridad y la eficiencia, con grupos de exploradores, cazadores, recolectores y guardianes
que protegen el campamento base y a los más vulnerables. La comunicación es esencial, no solo a través del lenguaje hablado, sino también a través de señales no verbales, gestos y las llamadas de advertencia que imitan los sonidos de la selva, creando un sistema de alerta temprana sofisticado y silencioso. La amenaza, el terror de la sombra, no es una entidad única, sino la suma de todos los peligros ocultos que acechan en este ecosistema primitivo. Es el par de ojos amarillos que te observan desde la espesura sin que lo sepas. Es el patrón de escamas que se mimetiza perfectamente con la corteza de un árbol. Es la mancha oscura en el agua que de repente se mueve. Es el instinto primordial que te dice que algo anda mal, incluso cuando tus sentidos conscientes no pueden detectar nada. Es vivir al borde del abismo, sabiendo que un solo error, un momento de distracción, puede ser el último. Esta constante tensión, esta necesidad de estar siempre un paso por delante de la muerte silenciosa, es lo que impulsa su desarrollo. Agudiza su ingenio, fortalece sus lazos sociales, refina su comprensión del mundo natural. Viven en un estado de coexistencia precaria con las fuerzas más poderosas de la selva, respetando su letalidad mientras buscan maneras de evadirla. El futuro de su especie, el futuro de la humanidad misma, pende de un hilo delgado, tejido con la hebra de la vigilancia, el conocimiento y la capacidad de adaptación. El desafío es inmenso, la probabilidad de fracaso siempre presente. Pero en sus ojos, en sus movimientos cautelosos, en su inquebrantable determinación de protegerse unos a otros, reside la promesa de que quizás, solo quizás, puedan superar el terror de la sombra y asegurar un lugar para su descendencia en este mundo implacable. Su mundo es este vasto tapiz verde y peligroso, sus vidas, una danza constante con la muerte invisible. El problema es simple pero abrumador. ¿Cómo no convertirse en la próxima víctima en un lugar donde el cazador es a menudo una sombra antes de ser una forma? Es una pregunta que se hacen con cada amanecer, una pregunta que deben responder con cada paso que dan en la selva, una pregunta que los impulsa a adentrarse, a pesar del miedo, en el corazón mismo del peligro, buscando no solo el sustento, sino también las respuestas que les permitirán seguir existiendo un día más. Este es el prólogo de su historia, el escenario de su lucha. Este es el mundo del terror de la sombra, y ellos, los primeros cazadores, son también y quizás fundamentalmente los primeros perseguidos. La jornada apenas comienza y el camino que tienen por delante está plagado de peligros que aún no pueden siquiera imaginar completamente, pero deben moverse. El campamento actual, por familiar que sea, nunca es completamente seguro. El hambre siempre acecha, empujándolos a aventurarse más allá de los límites de lo conocido, hacia territorios donde las sombras son más densas, los depredadores más audaces y el silencio, si cabe, aún más peligroso. La selva llama, y en su llamado se mezcla la promesa de vida con la constante amenaza de la muerte. Y deben responder. Su supervivencia depende de ello. El amanecer llegaba como un susurro verde a través de las hojas densas. No traía calor inmediato, sino la promesa húmeda de la luz filtrándose, revelando las formas que la noche había ocultado, pero nunca disipado del todo. Para ellos, los hijos de la selva, cada amanecer no era un renacimiento festivo, sino una transición cautelosa, un cambio en la naturaleza de la amenaza. La oscuridad que ocultaba a los acechadores nocturnos daba paso a la luz que revelaba a los depredadores diurnos, o que hacía más visibles a los venenos que aguardaban en el suelo y las ramas bajas. El mundo despertaba, y con él el eterno juego del cazador y el cazado. La pequeña banda se movía con la fluidez de la propia selva, no como intrusos, sino como otra hebra en el tejido complejo de la vida. Sus pies descalzos apenas perturbaban el musgo y las hojas caídas. Sus cuerpos ágiles se deslizaban entre la vegetación espinosa con una destreza adquirida a través de generaciones. La formación no era rígida, sino orgánica, adaptándose al terreno. Los exploradores más experimentados adelante y en los flancos, sus ojos inquietos escaneando cada sombra, cada movimiento inusual. Los jóvenes y las mujeres en el centro, protegidos pero no pasivos, también aprendiendo, aguzando sus sentidos, absorbiendo las lecciones silenciosas del bosque. El aire estaba cargado de humedad, de los aromas de tierra mojada, de materia orgánica en descomposición, de flores exóticas cuyo perfume era a veces embriagador, a veces una advertencia sutil. Cada olor era una posible señal. El rastro almizclado de un felino, el hedor fétido de un animal enfermo o muerto, el dulzor de frutos maduros que podían atraer tanto a presas como a peligros. Sus narinas se dilataban, olfateando el viento,
decodificando la compleja sinfonía química del ambiente. Los sonidos eran omnipresentes, un coro continuo que a un oído no entrenado le sonaría caótico, pero que para ellos era un lenguaje. El zumbido incesante de los insectos, el canto de las aves que anunciaban la llegada del día, el parloteo distante de los monos. Pero había otros sonidos, los importantes, los que congelaban la sangre o impulsaban a la acción. El crujido de una rama bajo un peso pesado, el siseo bajo entre la hojarasca, el grito de alarma de un animal pequeño, el silencio antinatural que caía de repente sobre una sección del bosque. Cada nota en esta sinfonía de la vida y la muerte debía ser interpretada al instante. Un repentino aleteo ruidoso podía ser una ave espantada por un depredador. El repiqueteo nervioso de las patas de un roedor podía significar que había detectado una amenaza sigilosa. Avanzaban con una economía de movimiento asombrosa. No desperdiciaban energía. Cada paso era calculado. Cada parada era una oportunidad para escuchar y observar. Se detenían a menudo, pegados al tronco de un árbol o agazapados entre matorrales. Sus siluetas camufladas por la propia selva, inmóviles, se convertían en parte del paisaje, permitiendo que el bosque volviera a su ritmo natural a su alrededor, revelando así las perturbaciones o presencias que su propio movimiento podría haber enmascarado. En esos momentos de quietud tensa, la respiración se volvía superficial, el enfoque total. Sus ojos, habituados a la penumbra, exploraban las profundidades verdes, buscando la forma que no encajaba, el patrón que rompía el camuflaje, el brillo de un ojo en la sombra. El terreno era un desafío constante, raíces aéreas que tropezaban, lianas que colgaban como trampas, barro resbaladizo en los lechos de arroyos secos, densos matorrales espinosos que obligaban a desvíos lentos y cuidadosos. Cada metro ganado era un esfuerzo. No había caminos claros, solo senderos tenues marcados por el paso de generaciones, o a veces la necesidad de abrirse paso a través de la vegetación virgen. Sus cuerpos estaban marcados por cicatrices, testimonios de espinas, ramas rotas, caídas. La selva no era gentil. Los pequeños peligros eran una molestia constante, pero que no podían ser ignorados. Moscas que picaban sin piedad, mosquitos que zumbaban alrededor de sus cabezas, hormigas feroces que podían atacar en masa si perturbaban su nido, orugas venenosas con pelos urticantes, y debajo de las hojas caídas, entre las raíces, la amenaza silenciosa de las serpientes. Algunas inofensivas, otras capaces de matar con una sola mordedura. Aprendieron a reconocer las formas, los patrones, los movimientos. Un siseo bajo era una alerta. El patrón de escamas de color brillante podía ser una advertencia de veneno. Caminaban con cautela, sus ojos pegados al suelo, sus lanzas a veces usadas para apartar la vegetación o probar el terreno por delante. La mañana se deslizó hacia el mediodía. El sol, ahora alto, penetraba con más fuerza, elevando el calor y la humedad hasta hacer el aire denso y pesado. El coro de la selva cambiaba. Algunas criaturas se retiraban a la sombra, otras se volvían más activas. Era el momento de encontrar agua, de reponer energías si la suerte de la caza de la mañana había sido favorable, o de planificar la caza de la tarde. Hoy, la necesidad apremiaba. Las reservas de carne seca de la última caza se estaban agotando. Los frutos y tubérculos recogidos eran importantes, pero la carne proporcionaba la energía concentrada y las grasas esenciales para la supervivencia en este ambiente exigente. Los exploradores habían reportado rastros frescos, marcas en la tierra, ramas rotas, excrementos recientes, el rastro de un animal grande, posiblemente un pecarí o un tapir joven, una presa que, aunque peligrosa si se acorralaba, podría alimentar a la banda por varios días. La decisión fue tomada con murmullos bajos, gestos con las manos. La caza se llevaría a cabo. Los cazadores más fuertes y ágiles se separaron del grupo principal. Las mujeres, los ancianos y los niños buscarían un lugar seguro cerca de una fuente de agua, ocultos y en alerta constante, mientras los cazadores seguían el rastro. La persecución comenzó. No era una carrera, sino una maratón de paciencia y sigilo. El rastro era su hilo conductor, a veces claro en el barro de una charca, a veces casi invisible en la hojarasca seca. Los cazadores se movían ahora con un propósito más enfocado. Sus cuerpos se tensaban, sus sentidos se agudizaban aún más. Aprendieron a caminar sobre las puntas de los pies para minimizar el ruido, a evitar las ramas secas que crujían, a usar el viento a su favor, a moverse contra la dirección en la que la presa probablemente miraría u olería.
La lectura del rastro era un arte antiguo, no solo la huella, sino la forma en que la hoja estaba doblada, la pequeña cantidad de rocío que faltaba en una brizna de hierba, la marca de garras en la corteza de un árbol donde el animal se había rascado. Cada detalle construía un cuadro mental de la presa, su tamaño, su velocidad, cuánto tiempo hacía que había pasado, su estado de ánimo quizás. Un rastro regular indicaba un animal tranquilo, pastando. Un rastro disperso, con marcas de pezuñas profundas, significaba que el animal se había asustado o había huido. Horas se deslizaron. El sol comenzó su descenso lento, tiñendo las partes altas de los árboles con un oro efímero antes de que la sombra ascendiera desde el suelo. El cansancio comenzaba a hacerse sentir, pero la adrenalina y la concentración lo mantenían a raya. De repente, los rastreadores de adelante se detuvieron. Un gesto silencioso, una mano levantada. Se agazaparon, confundiéndose con la vegetación. Más adelante, el bosque se abría ligeramente en un pequeño claro, cubierto de vegetación tierna. Y allí estaba, un tapir joven, de un tamaño considerable, pastando tranquilamente, ajeno al peligro que se cernía. Su piel oscura brillaba con la humedad. Sus movimientos eran pausados, rumiando. El corazón de los cazadores latía con fuerza contra sus costillas. El momento decisivo se acercaba. No podían permitirse un error, un ruido, un olor detectado por el tapir, y la oportunidad desaparecería en un tropel veloz entre los árboles. Se comunicaron con los ojos, con gestos casi imperceptibles. La estrategia se había discutido antes. El tapir estaba en el centro del claro, lejos de los árboles densos donde podían esconderse para un ataque sorpresivo. Debían acortar la distancia, usando la poca cobertura disponible. El líder de la caza, un hombre mayor con la experiencia grabada en su rostro curtido, señaló. Dos cazadores se moverían en un amplio arco para intentar flanquear al animal, colocándose entre él y la densa selva a la que intentaría huir. Los otros se acercarían frontalmente, usando arbustos bajos y el contorno del terreno como cubierta. El acercamiento fue agónicamente lento. Cada pie se colocaba con deliberación, buscando el punto más silencioso. Sus cuerpos se arrastraban, se deslizaban. Las espinas desgarraban su piel, los insectos les picaban, pero no se movían. Sus ojos, fijos en el tapir, medían la distancia, calculaban el momento. La tensión se volvió casi insoportable. Podían oír el crujido de las mandíbulas del tapir al masticar la vegetación. El sonido era a la vez irritante y un recordatorio de su vulnerabilidad. Se acercaron a la distancia crítica. Sus lanzas de madera, afiladas con fuego y piedra, se empuñaron con fuerza. No tenían arcos ni flechas sofisticadas. La caza era un asunto íntimo y peligroso que requería acercarse lo suficiente para clavar una lanza con precisión y fuerza. El tapir levantó la cabeza. ¿Había oído algo? Olfateado un olor extraño, su hocico se movió en el aire, sus pequeñas orejas rotaron, los cazadores se congelaron, inmóviles. El tiempo pareció detenerse. Después de un instante eterno, el tapir pareció relajarse, bajó la cabeza y continuó pastando, pero la alerta estaba ahí. La ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. El líder dio una señal casi invisible. El ataque comenzó. No hubo gritos, solo el impulso explosivo de los cuerpos agazapados, el sonido ahogado de los pies golpeando la tierra húmeda. Corrieron, lanzándose hacia el tapir. El animal reaccionó al instante. Con un resoplido de alarma, se dio la vuelta, sus ojos pequeños y brillantes llenos de pánico. Emprendió la huida, directamente hacia donde los cazadores flanqueadores esperaban. Fue un torbellino de movimiento. Los cazadores frontales corrían para interceptarlo, sus lanzas listas. Los flanqueadores emergieron de los arbustos, intentando cortarle la retirada. El tapir era fuerte y sorprendentemente rápido. Esquivó la primera lanza. Un golpe que habría sido mortal falló por centímetros mientras el animal giraba bruscamente. Uno de los cazadores frontales tropezó, cayó al suelo, pero rápidamente se levantó, su lanza aún empuñada. Los flanqueadores lograron su objetivo parcial. El tapir no pudo huir directamente a la selva. Se vio forzado a cambiar de dirección, corriendo a lo largo del borde del claro, buscando una vía de escape. Esta era su oportunidad. Los cazadores, ahora en persecución, lo acosaban, buscando el momento para lanzar un golpe efectivo. La selva resonaba ahora con el sonido de la persecución, el jadeo de los cazadores, el trotar pesado del tapir, el crujido de las ramas al pasar. El peligro no era solo el animal herido y acorralado, sino también los depredadores que podrían ser atraídos por el ruido y el olor de la sangre. Debían actuar rápido,
Finalmente, uno de los cazadores, el más joven pero excepcionalmente ágil, logró acercarse lo suficiente por el flanco. Con un grito de esfuerzo, clavó su lanza en el costado del animal. El tapir emitió un chillido desgarrador de dolor y rabia. Se revolvió con ferocidad, intentando embestir a su atacante. El cazador se apartó rodando justo a tiempo, evitando las pezuñas y el hocico enfurecido. La lanza clavada ralentizó al tapir, pero también lo hizo más peligroso. Estaba herido, pero aún poseía una fuerza tremenda, impulsado por el instinto de supervivencia. Los otros cazadores se unieron, atacando desde varios ángulos, agotando al animal, buscando asestar golpes adicionales. La lucha era brutal y primaria, cuerpos contra cuerpo, madera afilada contra carne y hueso. No había distancia, solo la cruda realidad del combate a corta distancia. Otro cazador logró clavar su lanza en el otro flanco. El tapir tambaleó, su fuerza disminuía, cayó de rodillas, exhausto, sangrando, pero aún vivo, aún intentando levantarse. Era crucial terminar la faena rápidamente, tanto para evitar más riesgos como por respeto a la vida que estaban tomando. El líder se acercó con cautela y con un golpe preciso de su lanza en el cuello acabó con el sufrimiento del animal. Un silencio tenso siguió a la lucha. Solo el sonido de la respiración jadeante de los cazadores rompía el repentino vacío sonoro. Se miraron entre sí, con los ojos salvajes, llenos de la adrenalina del combate. Algunos tenían rasguños, uno sangraba de un corte en la pierna, probablemente de una espina o una rama afilada durante la persecución, pero todos estaban vivos, y la presa yacía a sus pies. No hubo celebraciones ruidosas, la selva enseñaba la cautela. La sangre y el olor del animal muerto eran un faro para los depredadores. Debían procesar la carne rápidamente y regresar con el resto del grupo. Con herramientas de piedra afilada, comenzaron la tarea. Era un trabajo laborioso y hábil, despojando la piel, separando la carne de los huesos. Cada parte del animal era valiosa, la carne para comer, la piel para vestimenta o refugio, los huesos y tendones para herramientas y armas. No se desperdiciaba nada. Mientras trabajaban, sus oídos permanecían atentos. La sinfonía del bosque, ahora reanudada, se escuchaba de una manera diferente. Buscaban cualquier nota discordante, cualquier silencio repentino en el canto de los pájaros, cualquier crujido inusual en la distancia. La caza había sido un éxito, una victoria aparente contra el hambre, un triunfo sobre una pequeña parte de la implacable naturaleza, pero esa victoria los había hecho vulnerables. Habían dejado un rastro de sangre, habían generado ruido, se habían expuesto. Con los trozos más grandes y manejables de carne atados con lianas improvisadas, se prepararon para el regreso. La carga era pesada, pero la perspectiva de comida abundante para toda la banda les daba fuerza. Se movían con más lentitud ahora, pero el camino de regreso, aunque peligroso, era conocido. Deberían haber tomado precauciones adicionales, enviado exploradores adelante y atrás, pero el cansancio y la satisfacción de la caza exitosa quizás atenuaron ligeramente su habitual vigilancia. La luz del día comenzaba a menguar seriamente cuando se acercaron al lugar donde habían dejado al resto del grupo. Podían oír el suave parloteo de los niños, el sonido de una mujer trabajando con fibras vegetales. Habían llegado. El éxito de la caza se anunciaría pronto, trayendo alivio y sustento. Al llegar al campamento temporal, fueron recibidos con sonrisas y susurros de alegría. Las cargas pesadas cayeron al suelo. El olor a carne fresca llenó el aire. Se sentaron agotados, pero la sensación de logro era profunda. Habían enfrentado el desafío, habían arriesgado sus vidas en el corazón peligroso del bosque y habían prevalecido. Por ahora, al menos, el hambre sería saciada. Por esta noche estarían más seguros, fortalecidos por la comida. Mientras la carne se preparaba para cocinar sobre un fuego bajo y cuidadosamente contenido, el humo también era una señal, un peligro constante en sí mismo. Los cazadores heridos recibieron atención. El corte en la pierna del joven cazador se limpió con hojas machacadas con propiedades antisépticas. Se vendó con tiras de corteza suave. Era una herida dolorosa, pero no parecía grave. La satisfacción de la caza superaba el dolor. La noche se cerró a su alrededor, más rápido de lo que esperaban, engullendo el campamento en una oscuridad casi total. La comida humeaba, su aroma delicioso flotaba en el aire quieto y húmedo. Se reunieron alrededor del fuego, la única fuente de luz en la inmensidad negra, sintiendo el calor reconfortante en sus pieles sudorosas. Comieron, reponiendo las energías gastadas, la carne tierna y jugosa, un lujo precioso. Las historias de la caza
se contaron en susurros bajos, reviviendo la emoción, el peligro, el éxito. Por un breve momento, el campamento se sintió como un refugio seguro, un pequeño islote de humanidad y calidez en un océano de oscuridad y peligro. La vigilancia eterna, el imperativo constante que regía sus vidas se relajó. Solo un ápice, bajo el peso del cansancio y la satisfacción. Habían cazado, habían matado, habían traído comida a casa. Por esta noche, la victoria era suya. Pero la selva nunca dormía, y sus innumerables ojos seguían observando desde la sombra, esperando, siempre esperando. La aparente calma que descendió sobre el pequeño campamento fue el telón que se cerraba suavemente sobre el final de este acto, un preludio engañoso para la prueba que la noche aún les reservaba. Y entonces la selva, que un momento antes parecía haber cedido ante la tenacidad de los cazadores, respiró con una furia primigenia. La victoria de la cacería, el alivio de la carga, la promesa del sustento, todo fue engullido por un rugido celestial. No era el trueno lejano que anuncia la lluvia, sino una explosión cataclísmica que desgarró el dosel, un preludio violento a la tormenta que se abatía sobre ellos con la fuerza de un dios iracundo. El aire se espesó, cargado de electricidad y el olor acre de la tierra recién humedecida, antes de que la primera gota, del tamaño de una nuez, golpeara con la contundencia de un proyectil. Luego, el diluvio, muros de agua que caían del cielo, transformando los senderos en torrentes furiosos, cegando la vista más allá de unos pocos pasos, ahogando cualquier otro sonido con su estruendo incesante. La lona de hojas y ramas que habían improvisado para proteger la carne cazada y ofrecer un mínimo refugio, cedió de inmediato ante la embestida. Las hojas se desprendieron, las ramas se quebraron, el débil techo se convirtió en un tamiz que dejaba pasar cataratas. El fuego que habían encendido con tanto esfuerzo, el símbolo de su dominio temporal sobre la noche y el frío, fue extinguido en un siseo final, dejando tras de sí solo el humo amargo y la desesperanza. La oscuridad se volvió absoluta, punzada solo por los relámpagos fugaces que iluminaban, por fracciones de segundo, un paisaje de caos y desolación, árboles sacudidos violentamente, ramas arrancadas, el suelo convertido en un lodazal resbaladizo. Era la noche más larga, una noche que ponía a prueba no solo la resistencia física de los cazadores, sino también la fortaleza de su espíritu, la cohesión de su pequeño grupo frente a la magnitud implacable de la naturaleza. Eran una vez más insignificantes. La presa principal, el jabalí o el ciervo que habían abatido, yacía inerte, expuesta a la lluvia torrencial, su calor corporal disipándose rápidamente en la frialdad húmeda del aire, y la preocupación por la carne, el sustento que debía alimentarlos durante los próximos días, era apenas una de las muchas que se cernían sobre ellos. Había otro peso, más inmediato, más lacerante. Durante el forcejeo final con la presa en el borde del barranco, Aris, el joven más prometedor del grupo, había resbalado. No había caído lejos, pero su pie se había quedado atrapado entre unas rocas, retorciendo el tobillo con un crujido sordo que heló la sangre de sus compañeros. Lo habían vendado de inmediato con tiras de corteza y hojas, confiando en que el descanso y el calor del campamento, un campamento que ahora no existía, aliviarían la hinchazón y el dolor. Pero la tormenta había empeorado todo. El frío húmedo se había infiltrado bajo las vendas improvisadas y el dolor de Aris se había intensificado, reflejado en los jadeos entrecortados que se perdían en el rugido del viento y la lluvia. No podía caminar. Cada intento de apoyarse, por mínimo que fuera, le arrancaba un grito ahogado. Ahora era una carga, un eslabón débil en una cadena que ya estaba al límite. Se acurrucaron lo mejor que pudieron bajo el saliente de una roca. No ofrecía mucho resguardo. El viento soplaba de lado, arrojando lluvia sobre ellos, empapándolos hasta los huesos en cuestión de minutos. El suelo fangoso se filtraba a través de sus pieles y tejidos toscos. El frío se calaba, un frío penetrante que amenazaba con robarles hasta la última chispa de calor corporal. Temblaban incontrolablemente. Sus dientes castañeteaban en una percusión macabra que se unía al coro de la tormenta. Se apretujaron, buscando el calor del otro, la cercanía física como un último y desesperado consuelo en medio de la hostilidad elemental. El líder, Kael, el de los ojos que veían en la penumbra, intentaba mantener la calma. Susurró palabras de aliento que apenas se oían sobre el estruendo. Les recordó historias de otras tormentas superadas, de inviernos rigurosos sobrevividos. Pero incluso su voz, normalmente firme, tenía un matiz de tensión,
una ligera vacilación que no pasó desapercibida para los más experimentados. Miraba constantemente hacia la oscuridad impenetrable, sus sentidos agudizados, buscando señales en el caos. Porque la tormenta no era el único peligro. El diluvio había despertado a la selva de formas inesperadas, desplazando criaturas, enmascarando movimientos, convirtiendo el terreno conocido en una trampa de barro y agua. Y en esa oscuridad, Kyle sabía acechaba algo más, el rastro. Lo había sentido, el rastro que no había logrado identificar completamente durante la cacería, una presencia sutil que se movía en los bordes de su percepción. No era el olor de la presa, ni el rastro de los carroñeros habituales, era algo diferente, algo que evocaba un miedo ancestral, una cautela instintiva que iba más allá de la prudencia aprendida. Y ahora, con la tormenta desatada, ese rastro se había intensificado. No el rastro físico, borrado por el agua, sino la sensación de ser observados, de no estar solos, el olor. A pesar de la lluvia que lavaba el aire, un aroma sutil llegaba a ellos a ráfagas, un olor almizclado, potente, que erizaba los vellos de la nuca. No era el olor de un jabalí herido, ni el de un venado. Era un olor a depredador, un gran felino. Pero no el jaguar que conocían, aunque también temían. Este olor era distinto, más salvaje, más antiguo. Un olor que hablaba de fuerza bruta, de paciencia implacable, de ojos que veían en la oscuridad más densa. Y el sonido, o mejor dicho, la ausencia de sonido. En los raros momentos en que el viento amainaba ligeramente, cuando el rugido del agua bajaba un ápice, Kyle aguzaba el oído. La selva bajo la tormenta debería estar llena de ruidos, ramas que se parten, hojas que caen, el murmullo de los insectos arrastrados, el chapoteo de animales huyendo. Pero a veces, por breves instantes, había un silencio anómalo, un silencio que no era la calma, sino la quietud tensa de una emboscada, la quietud que precede al salto mortal. Aris gimió de dolor, interrumpiendo el silencio cargado. Kyle se giró hacia él. El rostro del joven, iluminado por un fugaz relámpago, estaba pálido y contraído. Sus labios, resecos a pesar de la humedad, se movían en un intento de hablar. Kyle se inclinó para oírlo. «Me duele, Kyle», susurró Aris, su voz apenas un hilo sobre el clamor. Siento algo caliente». Kyle palpó la venda sobre el tobillo de Aris. Estaba empapada, pero debajo, la piel del joven ardía. La hinchazón había aumentado dramáticamente. Un temor frío se apoderó de Kyle. Si la herida se infectaba, si la hinchazón o el dolor le impedían caminar incluso después de la tormenta, Aris sería una carga permanente. En este mundo, una carga permanente era una sentencia de muerte para quien la portaba y una distracción fatal para todo el grupo. La selva no tenía piedad para los débiles. Los demás miembros del grupo miraban a Kyle, sus ojos brillando con aprensión en la penumbra. Estaban exhaustos, calados hasta los huesos, hambrientos. La euforia de la caza se había evaporado, reemplazada por el crudo instinto de supervivencia. Protegían el cuerpo del animal cazado con una ferocidad silenciosa, sabiendo que era su única oportunidad, pero también conscientes de que su presencia los hacía vulnerables, un faro de olor en medio del caos acuático. El viento arreció de nuevo, doblando los árboles con una violencia alarmante. Se oyó un crujido ensordecedor cerca, seguido de un estruendo colosal. Un árbol enorme había cedido, cayendo con un estrépito que hizo vibrar la tierra bajo ellos. Por un momento el miedo se apoderó de todos. Había caído cerca, había abierto una brecha en el dosel sobre ellos, empeorando su situación. Pero Kyle se dio cuenta de algo. El sonido no venía solo del árbol que caía. Había otro sonido, sutil, pero para el que sus oídos estaban finamente calibrados. Un sonido bajo, gutural, que se perdía casi de inmediato en el rugido de la tormenta. Un gruñido, el gruñido de un gran felino, no un gruñido de caza, no aún. Era un sonido de frustración, quizás, o de exploración. La bestia estaba cerca. La tormenta, lejos de disuadirla, parecía haberla envalentonado. Le ofrecía cobertura, enmascaraba su aproximación, diluía el olor humano. El depredador, el cazador invisible que ahora se había vuelto visible solo a través de sus efectos, los estaba rodeando. Estaba usando el caos a su favor. Se hicieron un silencio absoluto. La respiración se suspendió en el aire frío y húmedo. Solo el latido frenético de sus propios corazones
resonaba en sus oídos. Kyle hizo un gesto con la mano, indicando a los demás que permanecieran quietos, que no hicieran el menor movimiento. Sus ojos recorrían la oscuridad, buscando alguna silueta, algún destello de ojos reflectantes, algo que rompiera la uniformidad negra de la noche empapada. El olor volvió, más fuerte esta vez. No venía de un único punto, sino que parecía flotar, arrastrado por las ráfagas de viento que se colaban bajo el saliente. La bestia se movía, los estaba tanteando, probando los límites de su refugio improvisado. ¿Era solo uno o una pareja? El gruñido había sonado solitario, pero con estos depredadores nunca se sabía. Podían ser increíblemente silenciosos cuando querían. El dolor de Aris volvió a manifestarse en un gemido, esta vez más fuerte. La tensión se disparó. Kyle sabía que el sonido, por mínimo que fuera, podría delatarlos. Podría ser la señal que el depredador estaba esperando. Se arrastró hasta Aris, le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. «Aguanta», susurró Kyle. «Aguanta, no hagas ruido». Pero el dolor era una marea que crecía. Aris apretaba los dientes, las manos hechas puños contra el suelo húmedo. Su tobillo bajo la venda empapada latía con una intensidad que se sentía en cada fibra de su ser. La herida no solo dolía, sino que se estaba pudriendo. Kyle lo sabía. El olor de la infección incipiente, dulzón y nauseabundo, comenzaba a mezclarse con el aroma acre de la tierra mojada y el olor almizclado del depredador. Dos olores de muerte, uno lento e interno, el otro rápido y externo. El predicamento era terrible. No podían moverse con Aris en ese estado, y menos en medio de la tormenta y con la bestia al acecho. No podían quedarse allí indefinidamente, calados y helados, con la herida de Aris empeorando y la carne cazada pudriéndose. Y no podían enfrentarse al depredador en esa oscuridad, en ese caos, sin fuego, sin espacio para maniobrar, expuestos y vulnerables. Estaban atrapados, acostados en la oscuridad, empapados, helados, heridos y aterrorizados, esperando el amanecer que parecía no llegar nunca. Las horas pasaron como siglos. Cada ráfaga de viento sonaba como un gruñido. Cada chapoteo lejano era el posible sonido de una pata sigilosa. El retumbar del trueno se convertía en el palpitar de su propio miedo. Intentaban turnarse para vigilar, pero la fatiga era abrumadora. El sueño, una promesa cruel, se insinuaba, y resistirlo era una lucha constante. Cerrar los ojos significaba ceder ante la vulnerabilidad, abrirse a la posibilidad de que la bestia saltara desde la oscuridad antes de que pudieran reaccionar. En un momento, uno de los cazadores, un hombre corpulento llamado Borg, creyó ver algo, una sombra más densa que la sombra, moviéndose lentamente en el borde de su visión periférica. Señaló con una mano temblorosa. Kyle y los demás se volvieron aguzando la vista, pero la oscuridad era impenetrable. ¿Era la bestia o solo una alucinación provocada por la fatiga y el miedo? La línea entre la realidad y la fantasía se volvía borrosa en esa noche infernal. El olor del depredador se intensificó de nuevo. Esta vez venía directamente de la derecha, del lado donde yacía la carne cazada. La bestia estaba interesada en la presa, pero Kyle sabía que eso no los hacía menos vulnerables. Un gran felino, especialmente uno como el que sentía cerca, siempre elegiría la presa más fácil si tenía la oportunidad. Un grupo de humanos inmovilizados, heridos, empapados y sin fuego, era una presa muy tentadora. Incluso con un jabalí muerto a pocos pasos, se escuchó un sonido de olfateo, húmedo, potente, resonando extrañamente cerca a pesar del ruido de la lluvia. La bestia estaba a pocos metros. Podían casi sentir su aliento caliente y salvaje en el aire frío. Podían oír el sonido de sus patas moviéndose sobre el barro, silenciosas a pesar de su tamaño, un testimonio de su maestría en el movimiento sigiloso. El pánico comenzó a burbujear en el grupo. Uno de los jóvenes, con los ojos desorbitados por el terror, abrió la boca para gritar. Kyle reaccionó instintivamente, cubriéndole la boca con la mano, silenciando el sonido antes de que pudiera escapar. El joven forcejeó por un momento, el miedo puro y paralizante reflejado en su rostro, pero luego se calmó, comprendiendo la terrible necesidad del silencio. Kyle desenvainó su cuchillo de obsidiana. No era una gran arma contra un depredador de ese tamaño, pero era todo lo que tenía a mano. Los otros empuñaron sus lanzas cortas, sus piedras afiladas. Sabían que, si la bestia atacaba, su resistencia sería breve y brutal, pero lucharían, defenderían a los suyos hasta el último aliento. El olfateo se detuvo, un silencio tenso se cernió sobre ellos. ¿Se había ido o solo estaba esperando, midiendo la situación, preparando su ataque? El corazón les latía en el pecho como un tambor frenético. Cada músculo estaba tenso, preparado para reaccionar ante la menor provocación.
Los ojos de Kael, a pesar de la oscuridad y la lluvia, intentaban penetrar el velo negro que los rodeaba. Buscaba cualquier indicio, cualquier reflejo de ojos, cualquier movimiento anormal en las sombras. Y entonces lo vio. No una forma completa, solo un destello, 2 puntos de luz verdosa, brillantes e intensos, que se encendieron en la oscuridad por una fracción de segundo, a baja altura del suelo, cerca de donde yacía el cuerpo del jabalí. Eran los ojos del depredador. Estaba allí, mirándolos, evaluándolos. El sudor frío perlaba sus frentes, mezclándose con el agua de la lluvia. El aire se volvió glacial. Era un enfrentamiento invisible, un duelo de voluntades en medio del caos elemental. Ellos, vulnerables y expuestos, contra una fuerza primigenia, perfectamente adaptada a la oscuridad y el sigilo. La bestia no atacó de inmediato. Parecía contenta con mantener la tensión, con prolongar su agonía. Quizás disfrutaba con el miedo que emanaba de ellos, o quizás estaba esperando el momento perfecto, una distracción, un error, un instante de debilidad para lanzar su asalto. El tiempo se estiró interminable, cada segundo cargado con la amenaza inminente. El dolor de Aris empeoró, comenzó a delirar. Susurró nombres, balbuceó frases incoherentes. Sus movimientos se volvieron inquietos. Kael tuvo que sujetarlo firmemente para evitar que se moviera demasiado. El joven ardía de fiebre. La herida se había envenenado. El olor de la infección llegó a la bestia. Se oyó un leve movimiento en la oscuridad, un arrastre sutil. El depredador había detectado el olor del joven herido, la carne enferma, debilitada. Un objetivo fácil. El interés de la bestia pareció desviarse de la presa muerta hacia la presa viva y vulnerable. El pánico casi rompe las defensas del grupo. Querían huir, correr sin rumbo fijo en la oscuridad, lejos de ese olor de enfermedad que los marcaba. Pero ¿a dónde irían? La selva estaba inundada, llena de trampas, y huir con Aris era imposible. Dejarlo atrás era impensable para Kael y los más leales. Kael tomó una decisión terrible. Tenían que eliminar la distracción, el faro de vulnerabilidad que era Aris, no matándolo, sino intentando aliviar su sufrimiento y su ruido. Buscó entre sus escasos suministros una hierba con propiedades sedantes que a veces usaban para tratar el dolor. La masticó rápidamente a pesar de su sabor amargo y se la dio a Aris. Traga, Aris, te ayudará, te hará dormir. Aris, en su delirio, obedeció. La hierba tardaría en hacer efecto, si es que lo hacía en su estado febril. Mientras tanto, tenían que lidiar con el presente, con la bestia que se acercaba, atraída por la debilidad. El depredador se movió de nuevo, esta vez con más determinación. El sonido de sus patas en el barro se hizo más claro, más cercano. Podían oír su respiración, un resuello bajo y potente, sentir el temblor sutil del suelo bajo su peso. Estaba circulando el saliente, buscando un punto de entrada, evaluando la resistencia. El miedo se cristalizó en sus gargantas. Era el momento, el asalto era inminente. Se pusieron en posición, sus armas primitivas listas, sus cuerpos agotados pero preparados para el impacto. La lluvia seguía cayendo, el viento seguía aullando, pero para ellos el mundo se había reducido a ese espacio bajo el saliente, a la oscuridad que los rodeaba y a la presencia invisible y mortal que los acechaba. La bestia dio un paso más. Se oyó un leve raspar de garras contra la roca. Estaba justo al borde del saliente, a la altura de sus cabezas agachadas. Podían sentir su calor a pesar del aire frío, podían oler su aliento. Era un enfrentamiento que no podían ganar, solo resistir, esperar un milagro, esperar que el amanecer llegara antes de que la bestia encontrara una forma de entrar, antes de que el miedo los paralizara por completo. Aris, justo en ese momento, pareció calmarse un poco. La hierba, o quizás la pura extenuación, comenzó a hacer efecto. Sus jadeos se volvieron menos frecuentes, sus movimientos más lentos. Se acurrucó contra Kael, buscando calor. Aunque seguía hirviendo de fiebre, el silencio que logró mantener fue un pequeño alivio en la tensión insoportable. Pero la bestia lo había notado. El olor del joven herido seguía allí, aunque el ruido hubiera disminuido, y la bestia tenía paciencia, mucha paciencia. Sabía que los humanos, por muy ingeniosos que fueran, no podían resistir indefinidamente el frío, el hambre, la herida, el terror. Sabía que, tarde o temprano, uno cometería un error. Uno se rendiría. Se oyó un nuevo sonido. No venía de la bestia, sino de la selva circundante. Un chapoteo, otro. Sonidos que parecían extrañamente organizados,
a pesar del caos de la lluvia. Kael frunció el ceño, tratando de identificar el sonido. ¿Qué más se movía en la noche? El olor del depredador se intensificó de nuevo, pero esta vez con un matiz diferente, un matiz de alerta. La bestia también había oído los otros sonidos. Había otras presencias en la noche. ¿Competencia? ¿Otro depredador atraído por el olor de la presa o de los humanos? La tensión se diversificó, se volvió más compleja. Ya no era solo ellos contra la bestia. Ahora, la noche oscura y tormentosa albergaba múltiples peligros invisibles, interactuando de formas desconocidas. La bestia pareció dudar. El olfateo se volvió frenético, moviéndose entre el olor de la presa, el olor de los humanos y los nuevos olores que llegaban con el viento y la lluvia. Kael lo entendió. La bestia era un cazador solitario. Competidores significaban un riesgo o una oportunidad para desviar la atención. Se mantuvo inmóvil, observando. La bestia se retiró ligeramente del borde del saliente. El olfateo se dirigió hacia los nuevos sonidos, pero no se fue, no del todo. Se movió, sí, pero no se alejó. Permaneció en los alrededores, circulando, evaluando la nueva situación, sopesando los riesgos y las recompensas. Era una criatura inteligente. Sabía que tenía ventaja, que la tormenta y la oscuridad jugaban a su favor, y así transcurrió el resto de la noche. Una vigilia aterradora en medio del diluvio. La tormenta seguía rugiendo, pero con menos furia que al principio. El viento amainó. La lluvia se volvió menos torrencial, aunque seguía siendo intensa. El frío continuaba calando los huesos. Aris gemía en su delirio, aunque la hierba parecía haber mitigado el peor dolor físico. El olor del depredador iba y venía, un recordatorio constante de su presencia implacable. A veces se oía un gruñido lejano o un chapoteo que indicaba movimiento, pero la bestia no atacó. Esperó, y ellos, los cazadores, la presa forzada, esperaron también. Esperaron el amanecer, esperaron la llegada de la luz como su única salvación. Cada minuto se sentía como una eternidad. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso. Sus ojos ardían por el esfuerzo de ver en la nada. Sus cuerpos dolían por la humedad y el frío. La desesperación era un pozo que amenazaba con engullirlos. ¿Saldrían de esto? ¿O serían engullidos por la noche, por la tormenta, por la bestia que acechaba? Aris comenzó a temblar incontrolablemente, no solo por el frío, sino también por la fiebre. Sus labios se pusieron azules. Su respiración se volvió superficial. Kael sabía que el tiempo se acababa para el joven. Si no conseguían calor y ayuda pronto, Aris no sobreviviría. La herida, la exposición, el frío eran una combinación letal, y con esa comprensión, la determinación de Kael se endureció. No podían seguir escondiéndose y esperando. Tenían que hacer algo. ¿Pero qué? Moverse era peligroso. Quedarse quieto significaba la muerte lenta para Aris y el riesgo constante del ataque del depredador. El amanecer estaba a horas de distancia. Las estrellas estaban cubiertas por las nubes negras. No había luna que les ofreciera la menor luz. La noche, de verdad, era la más larga que habían vivido, y en su corazón, Kael sintió el peso de la responsabilidad. La vida de Aris, la vida de todo su grupo, pendía de un hilo delgado que la bestia, la tormenta y la enfermedad estaban tensando hasta el punto de ruptura. El depredador volvió a moverse. Esta vez, el sonido venía del otro lado. Había rodeado el saliente, quizás buscando una mejor posición o simplemente agotando su paciencia. El sonido de sus garras al raspar la roca se hizo más audible, más cercano. El olor almizclado se hizo abrumador. La bestia estaba a punto de hacer su movimiento. La espera había terminado. La noche más larga estaba a punto de culminar en el enfrentamiento que tanto habían temido. Sus corazones latían, no ya por miedo, sino con una determinación fría y desesperada, listos para luchar por su supervivencia, incluso sabiendo que las probabilidades estaban brutalmente en su contra. La selva, implacable y despiadada, les recordaba su lugar en la cadena trófica, y en esa noche terrible, ellos no eran los cazadores, eran la presa, y la sombra con ojos brillantes estaba a punto de saltar. El aire se cargó de nuevo con una tensión eléctrica, no del cielo, sino del miedo puro y animal que emanaba de sus cuerpos apretujados. El viento aúlla con una furia desmedida, un látigo helado que azota sin piedad los rostros cubiertos de barro y sudor. La lluvia, convertida ahora en un torrente helado, parece querer arrancarles la piel, penetrar en sus huesos. Cada inhalación es un esfuerzo titánico. El aire denso y húmedo quema los pulmones. La negrura de la noche se cierne sobre ellos. Una oscuridad primigenia, total, que no permite vislumbrar más allá de unos pocos palmos. El rugido del depredador, silenciado por el estruendo de la tormenta durante breves momentos, resuena de nuevo, esta vez más cerca
un eco gutural que atraviesa el velo de agua y viento, helando la sangre en las venas. La promesa del amanecer parece una ilusión distante, un sueño inalcanzable en medio de esta pesadilla acuosa y ruidosa. El peso del felino abatido, arrastrado con la poca energía que les queda, se convierte en un fardo insoportable, un trofeo que ahora parece más una maldición que una bendición. El líder, su pierna sangrando sin cesar bajo el vendaje improvisado, aprieta los dientes. El dolor es un fuego constante que amenaza con consumir su conciencia. La fiebre lo invade, un escalofrío que no proviene del frío exterior. Cada paso es un acto de voluntad pura, un desafío a la rendición que clama en cada fibra de su ser agotado. Los compañeros se miran en la penumbra, sus ojos reflejan el miedo, pero también una determinación férrea, un pacto silencioso de no dejar a nadie atrás, de enfrentar juntos el abismo. La selva, su hogar, se ha vuelto contra ellos, mostrando su rostro más cruel e implacable. Los árboles se doblan bajo la embestida del viento, ramas quebradas caen como proyectiles, el suelo se transforma en un lodazal traicionero donde cada apoyo es incierto. El depredador, ese espectro de la noche, parece inmune a la furia de los elementos. Su instinto de caza se agudiza en la oscuridad, guiado por el rastro de sangre y miedo. Es una persecución implacable, una danza macabra entre la presa herida y el cazador persistente. Han intentado ocultarse, han buscado refugio bajo la tenue protección de las copas más densas, pero el felino conoce la selva mejor que ellos. Se mueve como una sombra entre las sombras, utilizando la tormenta como su cómplice. Han encendido pequeñas antorchas, tratando de disuadirlo, pero el viento las apaga con una facilidad desesperante, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad vulnerable. El olor a carne fresca de su presa abatida es un imán para la bestia, un cebo involuntario que los ata a esta confrontación mortal. Uno de los jóvenes, el más inexperto, se desploma, exhausto, las lágrimas se mezclan con la lluvia en su rostro. Su compañero lo levanta con un gruñido de aliento. La camaradería es su último escudo. Saben que si uno cae, el resto está en mayor peligro. La cohesión del grupo es su única esperanza contra la ferocidad de la naturaleza y la implacabilidad del predador. El líder, a pesar de su herida, sigue dando órdenes. Su voz ronca pero firme, un ancla en el caos. Los insta a seguir adelante, a no detenerse, a buscar un refugio más seguro, una cueva, un saliente rocoso que ofrezca alguna protección contra el viento y la lluvia. La idea de perder la presa es dolorosa, representa el esfuerzo de días, la promesa de alimento para toda la tribu, pero la vida, sus propias vidas, son más valiosas. Sin embargo, abandonar el cuerpo del felino abatido también es peligroso. Puede atraer a otros carroñeros o, peor aún, permitir que este mismo depredador reclame su territorio y los persiga con mayor saña. Es un dilema cruel, una elección entre la supervivencia inmediata y la seguridad a largo plazo. El rugido vuelve a resonar, esta vez acompañado por el crujido de ramas al romperse. Está muy cerca, no hay tiempo para dudar. El líder, con una decisión difícil reflejada en sus ojos febriles, ordena abandonar la presa. Ahora no es nuestro momento, grita, su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. La frustración es palpable, pero la sabiduría ancestral les dice que a veces la mayor victoria es saber cuándo retirarse. Dejan caer el pesado cuerpo del felino, un sacrificio a los elementos, una ofrenda involuntaria a la voracidad de la selva. Con el peso liberado, sus movimientos se vuelven un poco más ágiles, pero el cansancio extremo y la herida del líder siguen siendo obstáculos formidables. El felino, al sentir la proximidad de su objetivo y el abandono del fardo, podría distraerse momentáneamente con la presa abandonada, dándoles un respiro crucial, o podría ver el abandono como una señal de debilidad, redoblando su ataque. La incertidumbre es agonizante. Continúan la marcha forzada, tropezando en la oscuridad, guiados solo por el sonido de sus propios pasos y la esperanza desesperada de encontrar un refugio. La pierna del líder arde, cada movimiento le arranca un gemido ahogado. Sus compañeros lo apoyan, sosteniendo su peso, ayudándolo a sortear los obstáculos. El vínculo que los une, forjado en innumerables cacerías y peligros compartidos, es su mayor fortaleza. Son más que un grupo de cazadores, son una familia, una unidad indisoluble frente a la adversidad. Han aprendido a confiar el uno en el otro de forma absoluta, a leer las intenciones en un gesto, en una mirada. Esta noche, esa confianza es su salvavidas. El tiempo se diluye, cada minuto parece una eternidad. El frío se intensifica, calando hasta los huesos. El temor a la hipotermia se suma al miedo al depredador. Si se detienen para descansar,
corren el riesgo de congelarse en el implacable aguacero. Si siguen, agotan sus últimas reservas de energía, acercándose al colapso. Es una carrera contra el tiempo, contra los elementos y contra la bestia que los acecha. El rugido del felino, aunque ahora más distante, sigue siendo una presencia ominosa, un recordatorio constante de que el peligro no ha pasado. Quizás está devorando la presa abandonada, o quizás simplemente espera el momento oportuno para atacar de nuevo, confiando en que el cansancio y el frío terminarán por rendirlos. Justo cuando la esperanza parece desvanecerse por completo, uno de ellos, el de vista más aguda incluso en la oscuridad, divisa una forma oscura en la distancia. No es un árbol caído, ni un montículo de tierra. Parece un saliente rocoso, una irregularidad en el paisaje que podría ofrecer el refugio que buscan desesperadamente. Redoblan el esfuerzo, impulsados por esta visión de salvación. La distancia es engañosa en la penumbra, parece eterna, pero finalmente llegan. Es una pequeña cueva, un hueco en el flanco de una colina, no muy profundo, pero lo suficientemente amplio como para que quepan acurrucados. El viento y la lluvia no penetran con la misma furia. Aquí al menos pueden resguardarse del embate directo de la tormenta. Se apiñan en el interior, exhaustos, temblorosos. El líder se desploma contra la pared de piedra. El dolor lo doblega. Sus compañeros examinan la herida bajo la tenue luz de una antorcha de resina que logran encender con dificultad, protegiéndola del viento exterior. La pierna está hinchada, la carne lacerada por los colmillos del felino abatido en el acto segundo. A pesar de que lograron matarlo, el contraataque final del animal le infligió este terrible daño. El vendaje improvisado está empapado de sangre. La infección es una amenaza latente en este ambiente húmedo e insalubre. Limpian la herida lo mejor que pueden con agua de lluvia recogida en una hoja grande, aplicando cataplasmas de hojas machacadas con propiedades antisépticas que llevan consigo para emergencias. El conocimiento de las plantas medicinales, transmitido de generación en generación, es otra de sus herramientas vitales para la supervivencia. El resto de la noche es una vigilia tensa. A pesar del cansancio abrumador, no pueden permitirse dormir profundamente. Dos de ellos se turnan para vigilar la entrada de la cueva, aguzando el oído ante cualquier sonido que no sea el de la tormenta. El rugido del otro depredador, el que los ha estado persiguiendo incansablemente, ya no se escucha. Quizás se ha conformar con la presa abandonada, o quizás simplemente espera pacientemente el amanecer, sabiendo que estarán más vulnerables con la luz tenue. La incertidumbre carcome los nervios. El frío sigue siendo intenso, y a pesar del relativo abrigo de la cueva, sus cuerpos agotados luchan por mantener el calor. Se acurrucan juntos, compartiendo el calor corporal, una red humana de apoyo y supervivencia. El olor a tierra mojada, a resina, a sangre y a miedo impregna el pequeño refugio. Las horas se arrastran con una lentitud exasperante. Cada ráfaga de viento, cada crujido en el exterior los sobresalta. La herida del líder late con un dolor punzante y su respiración se vuelve irregular. Habla en sueños, delirando por la fiebre. Sus compañeros observan con preocupación, sabiendo que si él no sobrevive, el regreso será aún más difícil y la pérdida para la tribu inmensa. Él es su guía, su estratega, el que posee el conocimiento más profundo de la selva y de los peligros que acechan. Su vida pende de un hilo delgado. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, un cambio sutil se produce en el exterior. El rugido del viento amaina, la lluvia se reduce a un goteo suave y, gradualmente, un tenue resplandor comienza a filtrarse a través de la boca de la cueva. El amanecer. Nunca antes un amanecer les había parecido tan hermoso, tan cargado de esperanza. La luz grisácea revela sus rostros pálidos y ojerosos, marcados por el cansancio y la tensión. La tormenta ha pasado, pero el peligro no ha desaparecido del todo. Aguzan el oído, esperando el rugido del depredador, pero solo se escucha el murmullo de la selva que comienza a despertar, el goteo del agua en las hojas, el canto distante de los pájaros. Parece que por ahora están a salvo. La prioridad ahora es evaluar la situación del líder. Con más luz, examinan su herida de nuevo. El sangrado ha disminuido, pero la inflamación es considerable y el color de la piel alrededor es preocupante. Necesita ayuda médica de la tribu lo antes posible. No pueden esperar. Deben emprender el camino de regreso, a pesar del agotamiento. El regreso a casa. El camino es largo y arduo, pero la determinación de llevar al líder de vuelta y la promesa de la seguridad del campamento les impulsan a ponerse en pie. La jornada de regreso es un desafío monumental. La selva, transformada por la tormenta,
presenta nuevos obstáculos. Árboles caídos bloquean los senderos conocidos, el suelo está cubierto de barro resbaladizo, los arroyos se han convertido en torrentes embravecidos. Deben abrirse camino lentamente, sorteando impedimentos, ayudando al líder a cada paso. Él, a pesar de la fiebre y el dolor, se esfuerza por caminar, apoyándose en sus compañeros, negándose a ser una carga. Su resistencia es un ejemplo para todos, un recordatorio de la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. A medida que avanzan, redoblan la vigilancia. Aunque no han vuelto a escuchar al depredador, saben que la selva está llena de peligros. Cada sombra parece albergar una amenaza. Cada crujido de rama los pone en alerta. Los sentidos están al límite, agudizados por la experiencia de la noche. Leen los rastros en el barro, escuchan el canto de los pájaros, interpretan el silencio inusual de ciertos lugares. Cada señal, por pequeña que sea, podría indicar la presencia de un cazador. El aprendizaje de la noche más larga ha sido brutal, pero efectivo. Han comprendido a un nivel más profundo la naturaleza implacable de los cazadores invisibles y la necesidad de una vigilancia constante y una adaptación rápida. El camino de vuelta les permite reflexionar sobre lo sucedido. Perdieron la presa del felino abatido, un golpe doloroso después de tanto esfuerzo, pero salvaron sus vidas y eso es lo más importante. La lección es clara. En la selva, la supervivencia es la prioridad absoluta. Los recursos pueden recuperarse, pero una vida perdida es irreemplazable. La humildad se instala en sus corazones. Por un momento, quizás, se sintieron triunfantes tras abatir al gran felino en el acto segundo, dueños de su destino. La noche siguiente les ha recordado brutalmente lo pequeños e insignificantes que son frente al poder de la naturaleza y la astucia de sus depredadores. A medida que se acercan al territorio conocido de la tribu, la familiaridad del paisaje les infunde nuevas fuerzas. Los árboles les resultan conocidos, el sonido del río cercano les reconforta. Finalmente, divisan las primeras señales del campamento. El humo de las fogatas elevándose sobre las copas de los árboles, los sonidos de las voces, el ladrido de los perros de guardia. Un grito de alivio escapa de uno de ellos. Están en casa. La llegada al campamento es un momento de conmoción. La tribu que había esperado con creciente ansiedad la llegada de los cazadores se abalanza sobre ellos. Hay abrazos, lágrimas, preguntas apresuradas. La visión del líder herido y la evidente fatiga de los demás causa alarma. Son conducidos a las chozas, donde los curanderos de la tribu evalúan la herida del líder. El conocimiento ancestral se pone en marcha. Se preparan ungüentos con hierbas curativas, se limpia la herida con cuidado, se aplica un vendaje fresco, la fiebre persiste y los días siguientes son críticos. Toda la tribu se une en la preocupación, rezando por su recuperación, ofreciendo apoyo a los cazadores exhaustos. Mientras el líder lucha por su vida, los cazadores relatan la historia de la noche más larga. Hablan de la tormenta implacable, de la pérdida de la presa, de la persecución por parte del depredador, de la búsqueda desesperada de refugio, de la lucha por la supervivencia en la oscuridad y el frío. La tribu escucha con asombro y respeto, conscientes de que han estado al borde del abismo. La historia se difunde rápidamente, convirtiéndose en una advertencia, un recordatorio de los peligros siempre presentes que acechan en su mundo. La recuperación del líder es lenta y dolorosa, pero constante. Su fortaleza interior, combinada con los cuidados de los curanderos y el apoyo de la tribu, le permite superar la crisis. A medida que recupera fuerzas, comparte con los demás las lecciones aprendidas durante la noche. Enseña a los jóvenes a leer los signos de la selva con una atención aún mayor, a detectar el cambio más sutil en el comportamiento de los animales, a reconocer el rastro más tenue de un depredador. Habla de la importancia de la preparación, de llevar siempre consigo los elementos esenciales para la supervivencia, de conocer los refugios naturales del territorio, pero sobre todo les inculca la importancia de la humildad y el respeto por la naturaleza. Les recuerda que son parte de un ecosistema complejo y poderoso, donde no son los depredadores dominantes, sino simplemente otra especie que lucha por su lugar. Los cazadores invisibles, con su astucia y su capacidad de camuflaje, son una parte integral de ese ecosistema y deben aprender a coexistir con ellos, a respetarlos y a eludirlos. La caza es necesaria para la supervivencia,
pero debe llevarse a cabo con inteligencia, planificación y una conciencia constante del riesgo. Las estrategias de evasión y camuflaje que habían desarrollado antes de esta experiencia se perfeccionan. Aprenden a moverse con un silencio aún mayor, a utilizar el terreno y la vegetación para ocultarse, a enmascarar su propio olor. Experimentan con diferentes materiales para sus refugios temporales, buscando aquellos que ofrezcan la mejor protección y el mejor camuflaje. Desarrollan nuevas señales de alerta, silbidos o llamadas de animales específicas que solo ellos entienden, para comunicarse en silencio y advertir de la presencia de un depredador. La experiencia de la noche más larga se convierte en parte del acervo cultural de la tribu. Se cuenta en las reuniones nocturnas alrededor de la fogata. Se transmite de padres a hijos. Los ancianos la utilizan como una parábola sobre los peligros de la soberbia y la importancia de la vigilancia. Los jóvenes cazadores la escuchan con atención, comprendiendo que su supervivencia futura dependerá de su capacidad para aprender de las experiencias pasadas y para adaptarse a un entorno implacable. La historia de la pierna herida del líder se convierte en un símbolo de su sabiduría y su resiliencia. Llevará la cicatriz como un recordatorio constante del precio de la supervivencia, pero también de la fuerza del espíritu humano y de la importancia de la comunidad. A partir de entonces, su liderazgo se basará no solo en su destreza como cazador, sino también en la profunda sabiduría adquirida a través del sufrimiento y la superación. El legado de esta experiencia va más allá de las lecciones prácticas de supervivencia. Refuerza el lazo espiritual que la tribu tiene con la selva. Comprenden que no pueden conquistarla, pero pueden aprender a vivir en armonía con ella, respetando sus leyes y sus habitantes. La selva es a la vez proveedora y peligrosa, un hogar y un campo de batalla. Esta dualidad se incorpora a sus creencias, a sus rituales. Realizan ofrendas a los espíritus de la selva, pidiendo protección y perdón por la caza necesaria para su sustento. La vida en el campamento regresa a su ritmo habitual, pero con una vigilancia redoblada. Los cazadores salen de nuevo a la selva, pero lo hacen con una cautela renovada. Han visto el rostro más oscuro de su mundo y han regresado. La selva sigue siendo su hogar, la fuente de su alimento y su sustento, pero ahora la miran con una mezcla de amor, respeto y un miedo saludable. Los cazadores invisibles siguen ahí, acechando en las sombras, perfeccionando sus tácticas, adaptándose a la presencia humana. La lucha por la supervivencia es continua, un ciclo interminable de caza y evasión, de aprendizaje y adaptación, pero los humanos también se adaptan. Su ingenio, su capacidad de cooperación, su habilidad para transmitir el conocimiento a través de las generaciones les da una ventaja. No son los más rápidos ni los más fuertes, pero son los más inteligentes y los más unidos. Aprenden a predecir los movimientos de sus depredadores, a anticipar sus ataques, a convertir su propia vulnerabilidad en una fortaleza. Utilizan el fuego, las herramientas, el conocimiento del entorno para equilibrar la balanza. La historia de los cazadores invisibles no es solo una crónica de peligro y supervivencia, es también una historia de resiliencia humana, de la capacidad de encontrar fuerza en la comunidad, de la sabiduría transmitida a través del tiempo. Es la historia de cómo una especie vulnerable aprendió a navegar en un mundo lleno de sombras y amenazas, no conquistándolas, sino aprendiendo a coexistir con ellas, a respetarlas y a superarlas a través de la inteligencia y la vigilancia constante. El sol se pone sobre la selva, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las sombras comienzan a alargarse, envolviendo los troncos de los árboles. Los sonidos diurnos dan paso a los murmullos de la noche, el zumbido de los insectos, el croar de las ranas, el canto distante de un ave nocturna, y en algún lugar, en la negrura creciente, los cazadores invisibles despiertan, listos para comenzar su vigilia. Pero en el campamento, las fogatas brillan con fuerza, una promesa de seguridad y calor. Los centinelas están atentos, sus ojos escudriñan la oscuridad, sus oídos aguzados ante cualquier sonido inusual. La lección de la noche más larga nunca será olvidada. La vigilancia es su escudo, el conocimiento su arma y la unidad de la tribu su mayor defensa contra el terror que acecha en la sombra. La historia de su lucha continúa, una narrativa ancestral grabada en las piedras, contada en sus cantos, vivida en cada amanecer y cada anochecer en el corazón de la selva primigenia. La supervivencia es una obra de arte en constante evolución, pintada con el valor, la inteligencia y la resiliencia de aquellos que se atreven a vivir en el reino de las sombras, los verdaderos cazadores de la noche, aquellos que han aprendido a eludir a los invisibles.